El ministerio de Juan el Bautista se caracterizó por presentar mensajes precisos y directos de arrepentimiento del pueblo. En Mateo capítulo 3, versículo 8, el Bautista dijo: haced pues frutos dignos de arrepentimiento. Y esto precisamente tiene que ver con el tema de la reforma. De nada sirve un reavivamiento si no conduce a un cambio, a una reforma en nuestra vida. Y en esta lección, la lección número 9 de este tercer trimestre, el autor Mark Finley precisamente quiere hacer énfasis en eso. El verdadero reavivamiento conduce, lleva a un cambio en nuestra vida, un cambio en hábitos, un cambio en prácticas y conductas. Bienvenidos a la Escuela Sabática, les agradecemos mucho por estar con nosotros. Queremos invitarles para que permanezcan en el estudio que a continuación sigue y que además visiten nuestra página en internet, escuelasabaticauniversitaria.org. Sean todos muy bienvenidos a su programa de Escuela Sabática Universitaria. Bienvenidos amigos a su programa Escuela Sabática Universitaria. Es para mí un gusto darles esta cordial bienvenida. Mi nombre es Jorge Cavazos. Estamos continuando con este estudio trimestral sobre el tema de reavivamiento y reforma. Y hemos llegado ya a la lección número 9, que nos habla sobre el tema de la reforma. Y para platicar un poquito, compartir sus conceptos, sus ideas, invitamos a 3 compañeros de la Universidad de Montemorelos para que nos den de sus opiniones, de sus comentarios. Y es momento de que ustedes también les conozcan. Así es que vamos a escuchar cómo ellos se presentan. Hola, mi nombre es Lilibet Encarnación, vengo de Santo Domingo, República Dominicana, y estudio tecnología dental. Gracias Lilibet, bienvenida. Muchas gracias por invitarme. Hola, yo soy Liliana Romero, soy de Belice y estudio la licenciatura en Químico Clínico Biólogo. Gracias Lili, bienvenida también. Bueno, yo soy Ismael Facio, estudio teología en el último año y soy de Torreón, Coahuila, México. Muy bien, bienvenidos todos, gracias por darnos el tiempo y el privilegio de tenerles aquí, ¿verdad? Vamos a comenzar nuestro estudio, no sin antes pedir la bendición de Dios. Ismael, ¿quieres dirigirnos por favor? Vamos a orar. Eterno Dios, te damos gracias por esta oportunidad de abrir tu palabra. Rogamos que tu Espíritu Santo sea con nosotros y que nos ayude a comprenderla mejor. Ayúdanos a ponerla también en práctica y ayuda también a nuestros compañeros que ven esta transmisión. Porque te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén. 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 Fíjense, ya durante varias semanas anteriores hemos estado hablando sobre el tema de reavivamiento. En esta ocasión, el autor nos presenta el tema de la reforma. Hay un versículo que yo quiero usar a manera de introducción, San Juan 17:3. Es un versículo bastante interesante, si quieren acompañarme. San Juan 17:3. Esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, dice Jesús, el único Dios verdadero, y a Jesucristo quien has enviado. Conocer a Jesús, conocer a Dios. Yo sé que si preguntara aquí cómo conocimos a Jesús, las respuestas serían muy variadas. Pero de manera breve, quizá muy resumida, ¿cómo conocieron a Jesús? ¿Cómo conocieron de Jesús? Lili. Bueno, mira, yo desde el nacimiento soy adventista, pero siempre hay un punto en el que tú dices y como que maduras, dices, oye, yo sé todo eso, pero no he estado viviendo. Siempre, no sé, un super programa que fuiste, que te cautivó, que te hizo caer en conciencia y te dice, Lilibet, tú sabes todo esto, pero nunca lo has vivido como deberías. Entonces hubo un momento de mi vida en que yo decidí, tienes que ya madurar en la fe. Porque uno crece en la iglesia, pero es ya por rutina que lo hace, mis padres me enseñaron. Pero ya después que llega ese momento, uno decide entregar. ¿Fue hace poquito? ¿Fue hace mucho? No, ¿Fue bueno, más? En mi adolescencia. Bueno, todavía soy adolescente, por si acaso. Sí, claro. Soy adolescente, no pero digas que hace mucho, porque todavía estás saliendo. Hace unos años. Hace un par de años. Pero es muy interesante y bien cierto lo que dices, Ismael o Lili. ¿Cómo conocieron a Jesús? Pues sí, igual que Lilibet, yo igual crecí en la iglesia, conocí mucho de Jesús desde muy pequeña, pero sí llega un punto del cual, bueno, en mi caso no exacto, sí, o sea, se ayudan diferentes seminarios que presentan en la iglesia o semanas de oración. O campamentos o predicaciones, hay diferentes eventos. momentos que realmente como que toca a fondo, realmente cae el peso de lo que estás diciendo. Ok, creo que yo tengo muchas cosas que mejorar, hay muchas cosas que digo creer y no hacer. Entonces sí. ¿Cuál es tu caso, Ismael? Pues yo no nací dentro de la iglesia, ¿verdad? Pero conocí cuando tenía como 10 años, a los 14 me bauticé y no fue hasta hace poco, justo antes de comenzar la licenciatura en teología,
me fui de misionero y allí realmente comprendí de qué se trataba seguir a Jesús. Oye, qué ¿no? interesante. ¿Dónde estuviste de misionero? En Bolivia. En Bolivia. ¿Cómo fue esa experiencia? Así quizá la puedas resumir muy breve. Pues resumiéndola, hubo muchas limitaciones económicas, quizá problemas de salud, también retos espirituales porque tenía que transmitir mi fe también con otras personas y de allí le dije, Señor, yo tengo que conocerte porque si quiero darte a conocer, tengo que conocerte yo primero. Y fue una experiencia muy bonita con el Camino a Cristo, todavía lo recuerdo. Excelente. La verdad. Ese libro sigue conquistando corazones Sí. para Jesús, ¿verdad? Sí, sí, qué impresionante. O sea que tú por experiencia recomendarías que un joven pueda tomar ese reto de irse de misionero. Por supuesto, y llévate el Camino a Cristo en tu bolsillo, te lo aseguro, te va a ayudar bastante, ¿no? Fíjense, les cuento breve quizá mi experiencia también de chico por el colegio adventista en mi ciudad. Conocimos a Jesús, conocimos a la iglesia, me bauticé a los 8 años y de ahí mi vida ha sido muy activa en la iglesia y por la gracia de Dios ahora estoy aquí, ¿no? Y ha sido son recuerdos muy bonitos. Ahora, ¿cómo encajan ustedes el tema reforma, el tema de la reforma, de la cual nos habla esta lección, con el conocer a Jesús? ¿Cómo se relaciona? ¿Qué va primero? ¿Los cambios y luego conocer a Jesús? ¿O primero conoces a Jesús y luego los cambios? ¿Qué del tema de la reforma? ¿Cómo lo entendemos? Pues obviamente para tú saber que tienes que cambiar debes conocer. Entonces yo pienso que primero el conocimiento y del conocimiento a partir de lo que ya sabes, entonces sabes si estás mal o estás bien. Entonces la reforma es una consecuencia del reavivamiento. O sea, cuando tú ves la necesidad que tienes del cambio, que es cuando, como quien diga, el sentimiento, la emoción de decir, wow, puedo ser salvo por la gracia. Entonces te lleva a cambiar tu estilo de vida. O sea, es como armonizar toda tu vida, cada aspecto de tu vida, a la voluntad de Dios. Y cuando escuchan la palabra reforma, ¿qué se viene a su mente? Reorganización. Organización, Cambio. cambio. Volver a formar, ¿no? Ibas a decir algo antes de lo que yo comenté. Sí, de hecho iba a mencionar eso. No podemos hablar de reavivamiento Sí, de sin haber vivido primero, o sea, de nacido, reforma. ¿no? Y bueno, menciono primero reavivamiento. ok, perfecto. Tampoco puedes mencionar Tampoco reforma. reforma sin haber sido formado primero. Y la formación implica eso, un conocimiento. Exacto. Entonces, si tú tienes conocimiento y de repente viene un declive en tu vida donde estás así como en periodo apatía. de letargo en el que estás dormido, Ahí es donde, somnoliento. ¡bang!, ¿no? Así Te como que despierta. despiertas y entonces ya empiezas a cambiar los hábitos que tú sabías que tenías que hacer, pero no habías Pero hecho como por que alguna habías razón. perdido el rumbo. Fíjate, este tema de reforma es un tema bastante actual. ¿Cómo lo presenta la Biblia? ¿Qué historias se vienen a su mente de grandes movimientos de reforma que presentó la lección de esta semana? Bueno, la lección menciona una. No sé si recuerdan la historia de Josafat. Se encuentra en Segunda de Crónicas. No sé si tuviéramos tiempo Claro. para mencionar un poquito de detalles. Vamos. Segunda de Crónicas, capítulo 20, versículo 17 al 20. 17. ¿Quieres que leamos 17 al 20? Bueno. Sí, puede ser que Lili lees el versículo 17, yo leo el 18, Lili 2, Muy bien. Lili 2 lee el 19 e Ismael Facio lee el Segunda de 20. Crónicas 20. 20, 17 al 20. ¿Lo tienes? Adelante. Sí. Dice, no habrá para qué peleéis vosotros en este caso. Paraos, estad quietos y ved la salvación de Jehová con vosotros, oh Judá y Jerusalén. No temáis ni desmayéis, salid mañana contra ellos porque Jehová estará con vosotros. Entonces Josafat se inclinó rostro en tierra y asimismo todo Judá y los moradores de Jerusalén se postraron delante de Jehová y adoraron a Jehová. Y los levitas, hijos de Coat y Corre, se levantaron para alabar al Señor, el Dios de Israel, con fuerte y alta voz. Y cuando se levantaron por la mañana salieron al desierto de Tecoa. Y mientras ellos salían, Josafat, estando en pie, dijo, Oídme, Judá y moradores de Jerusalén, creed en Jehová vuestro Dios y estaréis seguros. Creed a sus profetas y seréis prosperados. ¿Cómo la Biblia presenta el tema de reforma? Bueno, yo pienso mucho en cuando los primeros cristianos, cuando Pablo, cuando fue a la iglesia de Éfeso, ellos ya conocían el Evangelio, pero poco a poco se habían sustituido el sentir o sea, la devoción por el deber. O sea, poco a poco se fueron desligando del verdadero sentido del cristianismo. Entonces ahí es cuando Pablo viene y les dice que necesitan una reforma,
un reavivamiento, o sea, volver al primer amor, como menciona la lección. Ahí yo veo que en la iglesia de Éfeso, Pablo enfatiza mucho lo que es la reforma. ¿Sabes qué? Yo creo, bueno, mencionando un poquito sobre lo que hablas, qué bueno que en este caso los de Corinto pues tuvieron a Pablo para que les dijera, oigan, pues levántense, ¿no? Pero en el caso de muchos de los reavivamientos y reformas que hubo en el Antiguo Testamento, la mayoría fueron en crisis. O sea, ellos tuvieron que tocar fondo para decir, oye, ¿qué nos está pasando, no? Tuvieron que venir los pueblos vecinos a invadir, como en el caso aquí de Josafat, y entonces es donde se dan cuenta, necesitamos de Dios, clamemos a Dios, ¿no? Estamos tomando otros caminos en vez de tomar el camino de Jehová. Y sabes lo más interesante, bueno, lo que a mí me gusta mucho de esos momentos es como que cuando caen en crisis y se dan cuenta de lo que están haciendo, siempre llega alguien o de alguna manera es donde Dios les da la fuerza, les dice, no temas, no desmayes, yo estoy contigo. Es como que, ok, estás seguro de que hay muchos cambios que tienes que hacer. Tienes que tener esa cantidad de fe, tienes que empezar a realmente practicar lo que has dicho, creer, o lo que tú mismo has estado profetizando, porque hay muchos profetas que igual cayeron en diferentes crisis. Entonces, eso es no temer, sé fuerte, sé valiente, porque Dios, o sea, está allí. Tú tienes que ver la salvación por medio de Él. Qué bonito, ¿no? Escuchar de repente la voz de Dios que te dice, ¿no? No sé si a ustedes les ha tocado, a mí me tocó. De repente yo tenía esa necesidad de Dios, ¿no? Fue cuando me fui a Bolivia precisamente. Yo dije, Señor, hasta aquí, no más. Dime qué tengo que hacer. Y yo escuché claramente en mi corazón, ¿no? Esto es lo que tienes que hacer. Y es que en tu experiencia es bien tangible, porque realmente no puedes hablarle a alguien de un Dios a quien tú no conoces, a quien tú no has experimentado, con quien tú no has hablado, a quien tú no has vivido, no has conocido. Entonces, tu experiencia se me hace bien interesante, un parteaguas totalmente, un antes y un después, un Ismael antes y un Ismael después. Sí, no, pues yo creo que en el caso de muchos de nosotros es así, ¿no? Y siempre es la obra de Dios. O sea, no es como que viene un ser humano y te dice, oye, cambia. Y ya cambiaste. No. O sea, Dios, en este caso, por decir el de Josafat, de repente le dijo a Hazael, vino la voz a Hazael de Dios y Dios empezó a hablar a través de Jaziel y a los hombres que estaban allí, a Judá, a Jerusalén, y le dicen, no teman, Dios está con ustedes. Dios hablando a través de su hijo Jaziel, ¿no? Entonces, muy interesante, ¿no? Que vale la pena de repente estabilizarnos un poquito, tranquilizarnos y decir, Dios, ¿qué tienes para decirme? Todo este trimestre, como enfatizo, estamos hablando sobre reavivamiento y reforma, dos conceptos que hoy por hoy la Iglesia Adventista Mundial está enfatizando de manera muy, muy fuerte. A nivel mundial, a nivel de todas las iglesias, en todo el mundo se está levantando este estandarte del reavivamiento y la reforma. Vamos a irnos a una pausa muy breve. Pero antes yo quisiera que precisamente pensemos en estos dos conceptos, reavivamiento y reforma. ¿Qué es el uno y qué es el otro? ¿O qué sería del uno sin el otro? ¿Cuál es la relación entre el reavivamiento y la reforma? Vamos a pensar en eso, ¿de acuerdo? Y amigos, enseguida vamos nosotros a regresar. Vamos a irnos a un corte muy breve, mientras ustedes también pueden quedar pensando en esta pregunta. ¿Cuál es la relación entre el reavivamiento y la reforma? ¿O cuáles son las diferencias? Enseguida regresamos. Si has pensado en viajar al extranjero o tener amigos o colegas de otros países, aquí en la Universidad de Montemorelos puedes aprovechar los numerosos convenios de intercambio con universidades adventistas del mundo entero para estudiar fuera de tu país por un tiempo o también sin salir del campus. Tienes la oportunidad de tener compañeros de más de 40 países y docentes que vienen de casi todos los continentes del mundo. Este ambiente internacional te hace ciudadano del mundo.
Bien, estamos de regreso a su programa Escuela Sabática Universitaria. Nos fuimos a un corte comentando un poquito sobre el tema de reavivamiento y reforma, que es el énfasis de la Iglesia Mundial. Muchachos, ¿cómo está relacionado el reavivamiento con la reforma? ¿O la reforma con el reavivamiento? ¿O en qué se diferencian? ¿Qué piensan? Bueno, yo pienso que van de la mano. Ujú. Obviamente, sin el reavivamiento no puede haber reforma. Yo puedo decir, como dice la lección, es una consecuencia de la reforma del reavivamiento. Ok, entonces tú ubicas primero el reavivamiento. Exacto. Y como consecuencia del reavivamiento viene la reforma. Viene la reforma. Ahora, ¿de qué serviría un reavivamiento sin reforma? Pues sí. O sea, yo Sería como dice Pablo, metal que resuena, címbalo que retiñe, ¿no? Exactamente. No tienes acciones. Ajá. Sí, sí, sí. Es como la fe sin obras. Yo quería comentarles de un Es como un carro sin motor. Es como... Una Pues es que taza sin primeramente agua. es como habíamos mencionado antes, cuando una persona toca fondo es cuando realmente se da cuenta de su condición, toma la decisión de tener ese deseo, es como que ya es algo decidido en la persona y empieza a tener ese deseo de mejorar, de Revive. buscar a Dios. Exactamente. Entonces eso es como que el proceso de revivimiento y a causa de ese revivimiento, como dijo la lección, las consecuencias son esos cambios en actitudes, en acciones, y eso es lo que nos va llevando a lo que es la reforma. ¿Tú sabes cómo, por ejemplo, qué? Por ejemplo, cada vez que pasa un año, llega el año nuevo, siempre como que la gente Propósitos. viene... Ajá, Sí, el propósito. viene, ¿Cuántas oye, veces no me he pasó el año propuesto hacer pasado, ya ejercicio? se fue el año pasado, y nuevos propósitos, qué cosas Sí, sí, hice sí. mal. Eso es el reavivamiento, por así Resoluciones. decirlo. Entonces uno promete, no, este año voy a mejorar esto. Pero es Voy a peligroso. cumplir Pero- esto y esto y lo otro. Pero es peligroso porque ese tipo de reformas se te olvidan al cabo de las semanas, de los meses. Ahora Y bien. viene el año ¿Sabes? otra vez y empiezas. No. Y así lo haces por mucho Pero tiempo. no siempre es el caso, no siempre es el caso, porque eso depende de qué tanta Cuán comprometidos, determinación tú cuán tengas, comprometidos qué estés. tan Disciplina. importante, o sea, la importancia que tú le hayas Eso es dado, cierto. qué es la significancia, porque si yo decidí, ¿sabes qué? Esto es demasiado importante para mí y lo voy a lograr y voy a 2013, trabajar en esto. 2014. Tal vez no sea que lo logres Es llevarlo a de un día acción. al otro, va a ser un proceso, pero es un proceso continuo porque esa es la importancia que tú le has dado. Entonces todo depende de qué tanto, es como, o sea, sí, si tocaste fondo, realmente tocaste fondo, es porque ya estás listo para cambiar eso. Quiere decir que ya tienes, como le das decía esa Ismael hace importancia. Sí. De que siempre es en momentos de crisis Sí. que uno como que cae. Porque el ser humano es así, hasta que no se da cuenta de que, oye, está mal ahí. Ajá. Hasta Está que mala no cosa. se da cuenta es Está que mala no cosa. dice, tengo que cambiar. Ahora, fíjense, voy a revertir la pregunta para presentarla desde otra perspectiva. ¿Cuán peligroso es tratar de hacer una reforma sin un reavivamiento? Ah, sí. Porque eso es muy Entonces común. Eso es como darse topes con la No pared, da pero fruto, ¿qué pasa? no da fruto. ¿Por qué? Porque no ha habido no ha visto ese propósito en la persona. La persona no se ha empeñado tanto. Sí, tiene el deseo. Es como que querer algo, fuera un capricho, por ejemplo. Pero sí hay es muchas algo personas. más superficial. Hay personas que de repente tú les escuchan, ¿no? Oye, pues debes de hacer obra misionera. Ah, no, sí, debemos de hacer obra misionera. Y van Van a hacer un la obra sábado, misionera. dos y ya se terminó. Ajá, no, pero cuando van así como que, oh, sí, tenemos que hacer la obra misionera. Pero la Por deber. gente se Por da deber. cuenta que esa persona como que ni está contenta de hacerla, ¿no? Sí, como No por lo deber. disfrutan. O Sabe sea, que no lo debe disfrutan. hacerlo y que es lo correcto, pero no tiene el primer amor, o sea, no tiene esa devoción. Ándale. ¿Qué sentido Dios. tiene hacer cosas que no quiere hacer, no? Y menos, o sea, son espirituales y no las quieres hacer. Es muerto, o sea, son obras muertas, es como un símbolo que retiñe, o sea, es sin amor, no hay reavivamiento. Y las no hay personas se dan emoción. cuenta de eso, fíjate. Muchas personas, o sea, tú puedes ser muy bueno hablando, pero si tú hablas sin sentido, es hueco, no tiene un peso. Si tú estás hablando acerca de algo, de lo que tú crees, entonces tú transmites ese mensaje. Tal vez no lo tengas que decir literalmente, pero la manera que tú te comportas, de la manera que tú estás hablando, transmites un mensaje porque es lo que tú crees. Si tú realmente no lo crees, entonces no hay manera de poder transmitirlo. Es verdad, es verdad. Es verdad. Es verdad. Es verdad. Vamos a Apocalipsis 14. Hay un texto allí, hay una palabra allí, dos palabras que quiero destacar. Apocalipsis 14, a partir del versículo 6, por favor, acompáñenme. Miren lo que dice. Estos son unos textos muy especiales y muy particulares para la iglesia adventista.
el mensaje de los 3 ángeles. Apocalipsis 14:6 dice, y vi otro ángel volar en medio del cielo que tenía, esa expresión es fascinante, el evangelio eterno, para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Y leemos el mensaje del primer ángel, y leemos después el mensaje del segundo ángel, y el mensaje del tercer ángel. Pero esos 3 mensajes van basados en una expresión, el evangelio eterno. Yo quiero que definamos así brevemente qué es el evangelio eterno y cómo se relaciona el evangelio eterno con la reforma. A ver, Lili, ¿Qué dices tú? ¿Qué dices tú? ¿No? ¿Tú qué ¿Y estás? tú? Bueno. ¿Qué dices? No, yo quiero oír así. Ok. A ver, Mel, todos te quieren oír. Bueno. Estamos hablando acerca de que si es un evangelio eterno, quiere ¿Qué es decir el que ha evangelio sido igual al principio y va a ser igual para siempre, ¿no? O sea, por eso es eterno. Y si es un evangelio, quiere decir que implica salvación. O sea que Dios ha utilizado el mismo método para salvar a los seres humanos. Para salvar a Adán, Desde para un salvar principio. a Abel, para salvar al último habitante de la tierra. que Y iba si cuando viene Jesús hoy, iba. para salvarnos a nosotros, ¿no? Claro. Claro. Entonces, ¿cuál es ese evangelio eterno? O sea, ¿cuál es ese diseño de plan de salvación que Dios ha tenido tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento? El A ver. sacrificio. El santuario. Fíjense, Dios como el más grande pedagogo, como el más grande maestro, bajó la realidad del plan de salvación y la puso a un lenguaje humano, un lenguaje Para poder simbólico, un lenguaje entenderlo. visual, un lenguaje físico, para instruir al pueblo de Israel 2 veces al día, todo su peregrinar en el desierto. Ahora, quizás El plan de salvación. los el compañeros santuario. que estén viendo este programa quizás no sepan qué representa el santuario, ¿no? Muy sencillo. Altar del sacrificio, el sacrificio de Cristo. El ¿no? abacro, La- la entrega, el bautismo, la purificación. La purificación que Cristo también nos da. Dentro, ya cuando entramos a la vida cristiana, sencillo, oración a través Estudio del de la altar Biblia. estudio de la Biblia Y Espíritu Santo. testificar a través del Espíritu Santo, y eso nos lleva A estar a la presencia de Dios en algún día cuando Él venga. la sí, y glorificación. cumplir naturalmente la ley de Dios, ¿no? Porque es el amor que Dios quiere instalar en nuestro corazón. Ok, ahora, eso con reforma. ¿Cómo conectamos, Lili? 2. O Lili 1. O Ismael. Muy bien. ¿Cómo conectamos esto del Evangelio Eterno con la reforma? Pues es que mira, si una persona entiende lo que es la salvación eterna, entonces estás viendo que está Dios y Dios siempre ha tenido un plan de salvación para ti. Él está dispuesto a darse pues a sí mismo para salvarte. Entonces, si una persona acepta eso, entonces tú estás conociendo que parte del carácter de Dios, y al conocer parte del carácter de Dios, tú empiezas a cambiar. Es algo como que, esa es la consecuencia es como que por amor haces diferentes cosas, ¿no? Entonces uno va cambiando para agradar a la persona. Entonces en este punto es como que tú sabes que son cosas buenas, te vas dando cuenta qué es lo que debes de hacer y lo haces no como obligación, sino lo haces porque realmente quieres. Mira lo que dice en 2 de Pedro 3:18. Dice, De Pedro 3:18. sí. Antes bien, creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y a Él sea la gloria ahora y hasta el día de la eternidad. Amén. Entonces, crecer en la gracia, yo lo digo con la reforma. Entonces, ¿cómo puedes crecer en la gracia si no conoces el plan de salvación mediante el sacrificio de Jesús? Que podemos ser salvos por la gracia, que Él nos dio ese regalo de la salvación por su sacrificio. Y ahí es donde tenemos que saber los símbolos del santuario y saber cómo Él simbolizó todo Estoy eso. entendiendo bien, entonces tú estás diciendo que Crecer en la la gracia. reforma es un proceso. Crecimiento. Sí, es un crecimiento. Es un... Sí, un proceso Es que continuo. tiene un Continuo. inicio, por supuesto, no sé si tú, Y no continúa. sé si dices que tenga un final, pero es un proceso, algo dinámico. Mira lo que encontré aquí en el Evangelio de Juan. Hay algo muy interesante. Nosotros comenzamos diciendo esto del santuario y se introduce a través del amor de Dios en el sacrificio de Cristo, ¿no? Y el último lugar donde tenemos que llegar es a los 10 mandamientos que se encuentran ahí en el Arca del Pacto. En el Es el centro pacto de del Dios. pacto. Ahora, fíjate lo que dice en este contexto Juan, capítulo 14, versículo Primera 15. Juan. No, No, San Juan. Evangelio según San Juan, Juan. capítulo 14, 14, versículo 15. Esto ustedes se lo saben de memoria, pero igual lo voy a leer, ¿no? Si me amáis, guardad mis mandamientos. Y luego antes, en el versículo 13, capítulo 13, versículo 35. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos por los otros. Implica dos cosas. El amor
si yo tengo el amor de Cristo, yo voy a obedecer naturalmente Yo voy a cambiar, los voy a mandamientos de Dios. reformar mi vida. Exacto. Y es interesante, ¿sabes por qué? Porque a veces, si tú te fijas en el santuario, los 10 mandamientos estaban hasta el final. Y mucha gente se quiere dar la vuelta y entrar por aquí. Sí, pero sí, no, sí, la sí, entrada, sí. lo primero es aceptar el sacrificio de Jesús. Exacto. Mediante como el Cordero de Dios que Él se entregó. Y luego que pasas por todo esto, Hasta llegas el- a un la ley de proceso. Dios. Es y un a todo lo que proceso, está la sí. presencia del Señor. O sea, Qué, es qué interesante. qué impresionante esto del Evangelio eterno, la reforma, el reavivamiento. Y bueno, estamos ya casi por terminar este programa, pero antes hay que hablar un poquito sobre el movimiento adventista, ¿no? La iglesia adventista ha promovido mucho este tema de la reforma. Entonces, ¿qué hace que la iglesia adventista sea una iglesia o qué haría más bien, qué sugerirían ustedes que la iglesia adventista promueva o haga para que este ideal de la reforma se aterrice, para que este ideal de la reforma se practique y se viva? ¿Qué sugerirían ustedes? Fíjate que lo mismo me pregunté yo al iniciar de estudiar la lección. ¿Por qué se introdujo este tema, no? Yo pienso que como nuestra bandera es el mensaje de los 3 ángeles y ese mensaje va a todo el mundo, yo pienso que esa es nuestra misión, pero no podemos cumplir la misión si no estamos ni reavivados ni reformados. Entonces, eso es lo que implica que ese evangelio eterno pueda vivir en nuestros corazones para que entonces nosotros vayamos y cumplamos la misión y en esto venga Cristo Jesús por nosotros, ¿no? Bueno, Interesante. y un punto aparte de eso, yo pienso que, como Lili había dicho al inicio del programa, que muchas veces nosotros crecemos en la iglesia y conocemos, pero realmente no lo estamos haciendo. Pues no la Entonces, practicamos. el movimiento para mí es de que esas mismas personas se despierten, que la misma iglesia se dé cuenta de lo que realmente deben de estar haciendo. O sea, lo dicen muchos, ¿no? Estamos en la iglesia, hacemos todo por rutina, pero si Necesitamos realmente se cambiar. despertaran, o sea, el movimiento de la iglesia sería mucho más grande. Es cierto, es Se cierto. predicaría todo, o sea, el propósito se cumpliría a una magnitud impresionante. Y Cristo podrá venir. Amigos, muchas gracias por su tiempo. Gracias por permitirnos escuchar sus comentarios. Ismael, Lili 2 y Lili 1. Gracias por estar aquí. A ustedes, amigos, les agradecemos mucho su atención, su tiempo. Y esta fue la lección número 9. Queremos invitarles para que continúen visitando nuestra página escuelasabaticauniversitaria.org, donde encontrarán cada semana un estudio diferente de la lección de Escuela Sabática. Que Dios les bendiga. Nos vemos la próxima ocasión. Hasta pronto.